¿Qué tal? Bienvenidos a este resumen semanal a la actualidad de la Unión Deportiva Almería en un vídeo especial porque es el que repasa la semana posterior a la primera victoria, la histórica primera victoria de la Almería ante el Fútbol Club Barcelona en toda su historia, desde que se enfrentó por vez primera a finales de los 70, primeros principios de los 80, nunca había logrado el conjunto rojiblanco pasar de... habían sido 16 enfrentamientos en Liga, con 3 empates y con el resto derrotas, todas en el Camp Nou, todas derrotas en el Camp Nou, en Almería 5 derrotas, 3 empates. En Almería digo Mediterráneo, digo Juan Rojas, digo Municipal, digo Franco Navarro, o sea, todas las denominaciones, Power Horse, en este caso ahora, a las que hay que sumar 16 de Liga más 2 de Copa del Rey, ¿no? Y en todos los casos, salvo en 3 ocasiones, el Almería había caído derrotado. Pero este pasado fin de semana ocurrió lo que todo el mundo soñaba, pero que era plenamente consciente que era muy, muy difícil, ¿no? La victoria, un triunfo que además llega con muchos elementos positivos. Para empezar, la victoria, con lo que se ha conseguido cerrar el mes de febrero con un triunfo después de 3 derrotas consecutivas en una situación de bastante inquietud, ¿no? De riesgo puntual y momentáneo, pero de riesgo, al haber caído sin concluir la jornada anterior y antes de empezar el partido ante el Barça, a zona de descenso. De hecho, se había colocado vicecolista, penúltimo en la clasificación, pero es cierto que el partido todavía tenía que disputarse. Decía que se revirtió esa dinámica de 3 derrotas consecutivas con una victoria que sigue manteniendo la fortaleza de la Almería en casa porque ha sido sustentada, ¿no? Ante más de 15.279 espectadores, que fueron los que poblaron en la mejor entrada del año y de la historia en primera división, en este caso de la Unión Deportiva Almería, en esta ocasión, en esta época, en esta nueva etapa. Y además con otro elemento que no se puede dejar de lado, y es que ante el Fútbol Club Barcelona, un equipo que es el segundo máximo goleador, con la hemorragia de goles en contra que venía arrastrando el equipo rojiblanco, que solo había sido capaz de mantener la portería a cero en una ocasión, en el partido ante el Getafe, justo antes del parón por el Mundial, 1-0, victoria, y además con portería limpia, ¿no? Con clean sheet para Fernando Martínez. Se han dicho tantas cosas del partido y todas buenas, la mayoría buenas, la gran mayoría buenas, que a estas alturas de la semana, y yo creo que si en otras ocasiones sí que repasamos con algún detalle extra, yo creo que hoy casi sobraría, ¿no? Porque se ha exprimido cada uno de los días, se han exprimido cada uno de los minutos, de los segundos, desde que acabó el partido hasta prácticamente el día de hoy, recordando todo lo bueno que hizo el conjunto rojiblanco en ese partido, ¿no? Desde el orden defensivo, desde la estructura del medio campo, ayudando con ese doble pivote a la base de 4 defensores, que luego en realidad se convertía en alguna unidad más, sobre todo por uno de los jugadores que más brillaron el otro día, y que fue Leo Baptistao, en esa posición en un esquema bastante compatible con la idea que tenemos de un 4-4-2, y digo esto y no soy tan rotundo porque en realidad no tengo muy claro, ¿no? Si el Almería partió con un 4-4-2 o era alguna otra opción, ¿no? Con 5-3-2, no lo sé, no soy capaz, porque lo de Baptistao sí que nos dejó un poquito sorprendidos, gratamente sorprendidos, y sobre todo por varios motivos. Por un lado, por la valentía del técnico. Primero, por la capacidad, antes de la valentía. Primero, por la capacidad del técnico para buscar alternativas que se le habían demandado por parte de los aficionados, pero sobre todo del mismo, ¿no? Del cuerpo técnico, buscar opciones, buscar alternativas, buscar soluciones al problema del engranaje defensivo que estaba fallando. Lo primero que piensa el técnico, entiendo, esto ya es una lectura, no sé si ha sido el orden de pensamiento, de planteamiento, pero lo resumimos así, porque sí, porque hay que poner una referencia, ¿no? Parte de una estructura convencional de 4 defensores, pero lo primero es una variable. Primero que los 4 defensores ya tienen un problema. Un problema que alguien puede llegar a pensar que hasta ha sido una ventaja, ¿no? El hecho de que, Jobulán Méndez, después del partido de la semana anterior, parecía bastante evidente que no iba a ser de la partida, y luego Alejandro Pozo, que ya estaba recuperado pero salía de la lesión, con lo cual igual era un poco de riesgo, ¿no? Utilizarle en condiciones normales hubiera ocurrido, pero en este caso pues se buscó la opción de la tirita, ¿no? Que puso en el último choque
que fue Chumi en esa zona de lateral derecho. Pero claro, Chumi al final no es un lateral derecho, puede ocupar ese puesto, pero tiene otros elementos. Partiendo de que además en esa posición iba a encontrarse con una de los baluartes ofensivos más importantes, como es Jordi Alba, que iba a recorrer todo el costado e iba a convertirse más que en un lateral, en un extremo. Y para eso, en esa estructura base del 4-4-2, luego llega esa la parte un poco de la permeabilidad del técnico para buscar alternativas desde el convencionalismo de distintos sistemas. Salgo del 4-3-2, o del 4-3-3, y me voy a otra opción y encuentro en el 4-4-2 un refugio. Estamos hablando de la parte defensiva. Tengo un problema en el lateral derecho, me van a percutir mucho por ahí, van a progresar y van a buscarme uno contra uno por ahí. Tengo el remedio, entre comillas, de poner un jugador que no es lateral, con lo cual la velocidad, bueno, pues puede ser un hándicap. Vamos a colocarle una unidad más. Y el rol, creo, más trascendental que tuvo el equipo el otro día en esa estructura defensiva, más allá del doble pivote, fue la de Leo Baptistao. Leo Baptistao, un delantero, un jugador que ha jugado como referencia o ayudante de la referencia, un segundo punta, un jugador que se exprime perfectamente en esa línea de tres atacantes por el costado derecho, con juego interior, pero también con juego por fuera. Un futbolista cuya experiencia táctica pues le puede permitir otra serie de variantes, pero yo particularmente desconocía que fuese capaz de desempeñarse como lo hizo en la labor de carrilero derecho, lo que supone no solo la incorporación al ataque, que eso se da por hecho, sino sobre todo el sacrificio defensivo. Fueron espectaculares los 82 minutos que estuvo Leo Baptistao en el campo, convirtiéndose en el quinto defensor por ese costado, o el segundo defensor, o el segundo lateral derecho, el ayudante de esa banda, y por ahí el Almería fue capaz de taponar una de las vías que intentaría el Barça exprimir y que no terminó de conseguir su objetivo. Otra de las cosas fue ese doble pivote. Ante la ausencia de Gonzalo Melero, no vamos a saber nunca si incluso con Gonzalo Melero hubiera apostado por ello, pero es verdad que había que hacer alguna cosa para retocar y para reconfigurar, recomponer y fortalecer la zona central por donde en segunda línea estaban también llegando algunas ocasiones de peligro e incluso goles que venían sorprendiendo. El técnico opta por utilizar, dejar fuera de la alineación titular a Samu Costa y colocar a César de la Hoz y a Eguaras, los dos. Es verdad que ofensivamente se escalonaban, con Robertone por delante, ¿no?, como jugador más creativo, pero César de la Hoz y Eguaras tenían la misión de ayudar a los cuatro defensores, que eran 5 cuando Baptistao se convertía también en jugador de la cobertura. Había una estructura por ahí de 5, 7 futbolistas que podían defender perfectamente y que así lo hicieron. 47 centros al área tuvo el Barcelona. 47 centros al área que luego las estadísticas se han visto por ahí en televisión, han sido el partido que más veces ha centrado el Barcelona, cuando además esa no es precisamente una de las virtudes que se le conozcan en las últimas décadas, ¿no?, al equipo blaugrana, que es mucho más de toque y menos de centrar y colgar balones al área, porque bueno, que es verdad que tiene jugadores interesantes, pues como Araujo, como Marcos Alonso, incluso arriba Lewandowski, aunque estuvo algo desaparecido, probablemente pues por el gran trabajo de secante que tuvo la defensa rojiblanca, pero en cualquier caso no fueron prácticamente a ningún sitio, y Fernando Martínez, no voy a decir que se convirtió en un espectador, porque es de los partidos que tiene que estar pendientes prácticamente desde el calentamiento, pero es cierto que no hubo ocasiones realmente. De hecho, creo el único tiro a puerta que tuvo entre los tres palos, no tiros, porque hay muchos más, o algunos más, pero tiros entre los tres palos que vayan dirigidos al área, a la portería de la Almería, creo que Alarcón, el chico que entró en la segunda parte al final, fue el único que dirigió el balón hacia esa posición. Con lo cual, esa es la estructura de contención, que era la principal baza que tenía que jugar el Almería y jugarla bien, primero para intentar mantener portería cero, para intentar no recibir goles y a partir de ahí pues buscar un resultado favorable. Y luego llegaba la parte ofensiva. Ofensivamente, en cuanto a unidades, había evidentemente infinitas menos. Ya hemos dicho que si hablamos incluso del Baptistao como ayudante en cobertura, hablamos de 4 defensores más Baptistao 5, más los 2 pivotes, ya son 7, más el portero 8, nos queda 9, 10, 11, nos queda Robertón, el Luis Suárez y el Bilal Touré. 3 jugadores no ajenos a la responsabilidad destructiva, pero sí con mayor libertad para estar en un territorio que pudiera ser ocupado en una transición. Y es ahí donde llega la única ocasión de gol que el Almería necesitaba para aprovecharla y conseguir un resultado que luego al final nos dio la victoria. Todo parte de una muy buena acción defensiva de Rodrigo Eli, que había sido
muy criticado, con toda la justicia del mundo, ¿no? En el partido anterior, en Girona, y que es que ya se nos ha olvidado el 6-2 de donde veníamos antes del Barça, ¿no? Afortunadamente se nos ha olvidado. Una gran acción defensiva con Gavi, una recuperación, un envío de 60 metros, 70 metros, en una jugada ensayada, ¿no? Una acción trabajada para que el Bilal Touré, Luis Suárez, con los defensores, que deberían ser dos, luego llegó una ayuda por el otro lado, pero al final eran un 2 contra 2, esos dos defensores con los dos atacantes de la Almería se construyeron la jugada de ataque. Un pase de 60 metros, un control con el pecho del Bilal Touré, que solo tuvo que controlarla y ya dejarla porque a la caída estaba Luis Suárez, un desmarque del Bilal, un pase a la espalda de la defensa del Bilal, perdón, de Luis Suárez buscando la carrera del Bilal, una buena acción táctica, ¿no? Y de calidad y de lectura de la jugada del Bilal, puesto que con el control ya colocó el cuerpo delante de Christensen, haciendo imposible que pudiera dentro del área evitar el disparo, o por lo menos impedir el mano a mano, y luego ya pues fue cerrar los ojos y dar. Yo no sé si os ocurrió a vosotros como a nosotros en la cabina de Onda Cero Nacional estábamos Alfredo Martínez, Nino Verde y yo, un servidor, y los tres tuvimos la misma sensación. Ahora con el paso de los días creo que sigo pensando lo mismo. O sea, el gol lo hemos visto repetido, lo vimos luego en el monitor que tenemos en la cabina, pero en el campo lo que vimos fue un pelotazo y no teníamos muy claro a dónde había ido hasta que no vimos la reacción. Es decir, no vimos el gol, vimos la reacción del gol. Y fue lo que nos hizo saber que había sido gol. Movimiento de la red, celebración del público, acción del futbolista, evidentemente del Bilal Touré, la celebración, etcétera, etcétera. Pero cuando le pega, no sabíamos muy bien. Hay un momento en el que se pierde, ¿no?, ese balón con el fondo del palo. Ahí no sabíamos muy bien si había sido dentro o fuera. Así que es una anécdota que os cuento, porque el gol en realidad lo hemos visto repetido, pero en directo en el campo lo que vimos fue la celebración del gol, no sabíamos muy bien. Pero vaya pelotazo que dio el Bilal Touré, y qué partido tan extraordinario, a pesar de que iban a tener poco protagonismo arriba, pero qué bien se entendieron los dos, el maliense y el colombiano, en este compromiso. Y al final, bueno, pues sufrimiento más por el resultado que por el... En realidad no hubo mucho suis, ¿no? No hubo mucho peligro de decir qué agobio, qué palos, paradas de Fernández. Es que miramos, y en un partido como el del Barça estaríamos esperando que Fernando tuviera, yo qué sé, 2, 3, 4 intervenciones, pero de estas mágicas, magistrales y para ponerlo por las nubes. No, es que Fernando en realidad tuvo un trabajo afortunada y realmente sorprendente, pero tuvo un trabajo muy discreto. No tuvo demasiado apuro. Eso sí, jugadores como Serdar Babic y sobre todo Rodrigo Eli creo que estuvieron imperiales en el trabajo defensivo. Bueno, tanto como curiosidad esta semana en el videojuego FIFA, uno de los jugadores, de las cartas de los jugadores que han sido designados dentro del equipo de la semana, el Team of the Week, ha sido Rodrigo Eli, que hoy precisamente el Almería colgaba una foto en sus redes en la que se veía ya a Rodrigo Eli pues recibiendo esa carta, ¿no?, que entrega EA Sports y la liga, pues para que los jugadores que aparecen ahí pues la tengan para su recuerdo y para su patrimonio personal. Anteriormente ya la había tenido Lucas Robertone, con lo cual hay dos jugadores ya este año de la Almería, Lucas Robertone primero, Rodrigo Eli después, que tienen esa carta de Team of the Week, jugador del equipo de la semana en este videojuego, en FIFA. Bueno, y la resaca clasificatoria, pues ya veis, ¿no? Ha dejado un triunfo de la Almería, 25 puntos. Al fútbol en general ha descabalgado del planteamiento que esperaba para la noche, o para la tarde-noche del domingo, la victoria de la Almería. Pero si hay un equipo, yo creo, al que le ha tocado la fibra enormemente la victoria del equipo rojiblanco, ha sido el Valencia. El Valencia ganaba 1-0 ante la Real Sociedad, con gol en propia puerta, pero bueno, ganaba 1-0 ante la Real Sociedad, salía del descenso. Había mucha gente que estaba llorando en las gradas de Mestalla por esa victoria que tanto necesitaba para aliviar un poco la tensión. Ese resultado, junto con otros, colocaba a la Almería en el penúltimo puesto, y la victoria de la Almería metía de nuevo al Valencia. De hecho, lo ha metido al Valencia de nuevo en zona de descenso. Así que el Valencia, que además ahora se enfrenta esta semana al Fútbol Club Barcelona, así que al que más ha sido al Valencia, que le ha trastocado estar en la, entre comillas, euforia, o por lo menos otra cara, la cara positiva de Rubén Baraja, dándole un triunfo al Valencia, su debut como técnico del conjunto Che.
y el Almería pues rompe todo eso. Así que clasificatoriamente digo que el Almería pues le ha hecho cerrar el mes con un triunfo, sumar 25, volver a ganar después de algunas semanas, la última vez fue ante el Español hace ya casi un mes, y bueno, pues afrontar este segundo partido que llega este fin de semana en el Power Horse nuevamente, pues con ilusiones renovadas y con la confianza, la fe y la ilusión de que se pueden conseguir esos 2 triunfos consecutivos, a pesar de que el calendario ponía encima de la mesa 2 rivales altamente complejos. El Barça ya ha pasado y ha caído. Ahora llega el Villarreal, del cual hablaremos en un instante, en una racha, bueno, pues no la mejor del campeonato. Hablar del Villarreal y hablar de conceptos de estar mal, pues choca un poco. Con lo cual vamos a quedarnos, por ser un poquito prudentes y no equivocarnos, no confundirnos, pues en que hasta ahora, no sabemos qué va a pasar mañana, ojalá que se pueda continuar, pero hasta ahora el rendimiento del equipo en los últimos partidos como visitante, no tanto en casa sino fuera del Estadio de la Cerámica, pues no ha sido muy buenos, ¿no? Cayó derrotado ante el Mallorca, cayó derrotado además ante el Elche. El único equipo al que ha ganado el Elche fue el Villarreal hace no mucho. Así que veremos qué equipo y qué partido se presenta mañana. Durante la semana no ha habido tampoco demasiadas novedades. Eso sí, pendientes estábamos de Gonzalo Melero, que ya hoy el técnico en sala de prensa ha dicho que no va a estar disponible, no llega a tiempo. Aunque quedaba la sesión de esta tarde, el técnico lo descartaba por completo y el objetivo es que llegue para el partido del próximo domingo, la próxima semana, en el Ramón Sánchez Pizjuán ante el Sevilla. Así que con esa baja entendemos, suponemos, damos por hecho que la convocatoria va a estar formada por todos los jugadores de la primera plantilla, excepción hecha de Gonzalo Melero y de Diego Fuol, el tercer portero. Con todo, quedarían, por tanto, 23 unidades, que serían las que mañana estarían disponibles, o suponemos que estarán disponibles para este partido. Luego queda saber si el Almería va a repetir esquema, va a repetir concepto, va a repetir plan de partido, situaciones y disposición en el terreno de juego ante el Villarreal, haciendo un copia y pega ante el fútbol, como ocurrió ante el Fútbol Club Barcelona. O sea, tomar todo aquello y intentar repetirlo en este partido. Hoy, en nuestro programa a mediodía, en nuestro Radio Estadio, hablábamos con José Antonio García Pirpi, uno de nuestros profesores, y bueno, él sí entendía que podía repetirse completamente, absolutamente todo lo que vimos ante el Barcelona. No creo yo que sea un disparate, ¿no? Pero es verdad que me choca un poco. A pesar de que funcionó muy bien, eso está claro, no voy a entrar en ninguna discusión porque cualquier argumento en el que me diga es que si funciona no lo toques, lo compro, o sea, lo doy por hecho, lo doy por válido. Me parecería perfecto que mañana el Almería repitiera una alineación formada por Fernando Martínez. Me voy al 4-4-2, ¿vale? Luego ya movimientos que cada cual se ponga donde quiera, cuando quiera, donde le diga el técnico, ¿no? Pero bueno, un 4-4-2 con Fernando Martínez, con Chumi, con Akieme, con Rodrigo Eli, con Babic, con César Ieguaras, con Roberto Ne por delante, o en un lado, en esa zona de interior, Batistao en el otro, con 2 puntas como Luis Suárez y el Bilal Touré. Me parecería bien, porque ha funcionado ante el Barça, pues ¿por qué no va a funcionar? Pero es verdad que son situaciones, creo yo, es mi duda, son situaciones distintas y es posible que el técnico pues quiera hacer algún pequeño reajuste y colocar pues alguna otra unidad o algún otro movimiento para recuperar incluso el 4-3-3, ¿no? Que es el esquema tipo del equipo rojiblanco. Pero bueno, en cualquier caso lo veremos. A ver, al final un 4-3-3 puede funcionar perfectamente con un doble pivote, ¿no? En lugar de que el triángulo esté formado con un vértice atrás y 2 por delante, o de forma escalonada, ¿no? Pues colocar un doble pivote y que solo sea un futbolista el que esté por delante. Es decir, un César de la Hoz, Guaras, Robertone, perfectamente son válidos en ese triángulo, y luego utilizar pues otras unidades arriba. Es cierto que si juega el equipo y vuelve a repetir con 2 delanteros, con Luis Suárez y con el Bilal Touré, ya sí es verdad que se me antoja bastante complicado el ver que alguno de los dos caiga a banda para mantener el dibujo, el plano, ¿no? Situación de 4-3-3 con alguno de los 2 puntas escorado una banda para que Batistao esté en la otra y o el Bilal o Luis estén como referencia. Eso ya se me antoja un poquito menos cómodo. No sé, no dejan de ser especulaciones. En cualquier caso, mañana lo veremos sobre las 3:15 de la tarde, 3:15 conoceremos la formación y veremos quiénes son los elegidos, y también intentaremos identificar si el esquema va por unos derroteros o por otro. Por cierto, en el partido frente al Barça, Samu Costa, jugador que no actuó como titular, pero sí disputó algunos minutos al final, jugó su partido número 100 con el Almería. Ya es centenario, como anteriormente lo habían sido César,
como lo había sido Fernando Martínez y otros futbolistas. Bueno, pues mañana, en la previa del partido, el Almería le va a hacer entrega a Samu Costa de la camiseta. No sé si estará enmarcada, entiendo que sí estará enmarcada, pero bueno, hoy ya estaba por ahí la camiseta preparada en el club con ese número, ese dorsal 100, ese número 100, con los partidos que lleva con el Almería, su nombre, Samu Costa, y si mañana juega, o bien titular, o bien durante el choque, ya será su partido 101. Esta semana Samu Costa hablaba de su futuro, bueno, en rueda de prensa hablaba sobre esa ilusión que le ha hecho, y en estos 3 años, este es el tercer año que está en el equipo rojiblanco, el haber podido lograr el objetivo del ascenso a Primera División y haber podido debutar y convertirse en un jugador importante. Y luego sobre su futuro, a pesar de haber ampliado su vinculación hasta 2029, el jugador, bueno, dejaba en el aire, en una respuesta algo críptica, su futuro, ¿no? Decía que el club sabe cuál es su idea de futuro y que, bueno, pues ya se verá qué es lo que pasa. Hay que recordar que en este pasado mercado invernal, Samu Costa fue uno de los jugadores que sonó, que hubo algo de ruido alrededor de una posible operación de salida, una operación de traspaso, pero al final quedó desmontada, ¿no? Quedó anulada esa operación. El club no tenía ninguna intención de desprenderse de sus piezas importantes y así se vio, ¿no? Que ni Samu, ni tampoco Akieme, por el que el Betis pujó hasta donde pudo económicamente. Es verdad que tenía mucho interés después de la salida de Alex Moreno, pero tenía un problema de cash y por tanto pudo llegar hasta donde pudo llegar, que fue una primera opción económica y poco más, ¿no? Así que al final pues ya visteis que no salió absolutamente nadie de los jugadores importantes. Pero bueno, el asunto de Samu Costa, los 100 partidos, 101, mañana recibirá esa camiseta. ¿Qué más? Del partido de mañana, pues, bueno, ya hemos comentado la parte del Almería. Bueno, la parte del Villarreal. Un detalle. No vamos a hacer aquí la previa ahora del Villarreal, porque para eso está Víctor Frank, que ya este mediodía en nuestro Radio Estadio en Onda Cero nos ha puesto en antecedentes. Pero es un detalle curioso. Y yo creo que va a ser la primera vez que un rival en primera división, o sea, mientras que estoy hablando estoy pensando, porque ha sido un dato que he visto hace un rato antes de empezar a grabar y no he tenido tiempo de cotejarlo, pero yo estoy pensando que va a ser la primera vez, si no es así, pues rectifico, pero yo creo que es la primera vez que un rival en primera división de la Almería se va a presentar en el estadio rojiblanco con 2 futbolistas almerienses en sus filas. Sí, y digo 2 porque no solo es Alex Baena, porque ya sabéis que Alex Baena va a venir mañana, veremos si es titular o no. Hoy nos contaban que es posible que el Roquetero sea titular. Bueno, pues hay otro jugador que también va a venir convocado por Quique Setién y se trata de Jorge Pascual, un delantero de 19 años, de abril de 2003, que está en la cantera del Villarreal y que esta es su segunda convocatoria con el primer equipo. Un futbolista que, a diferencia de Alex Baena, Jorge Pascual sí tiene pasado en la Unión Deportiva Almería. De hecho, se formó en las bases de la Unión Deportiva Almería. Así que esa sí que hay una pequeña diferencia. Alex Baena sí es de Almería, es roquetero, pero no ha jugado nunca, por tanto su vinculación es cero con el club rojiblanco. Igual que ha pasado con Salva Sevilla y con con Nino también, por ejemplo. Ya sabía que había otro más. Con Nino no han tenido nunca ninguna vinculación con el Almería, por tanto, más allá de que en su carné ponga que han nacido en la provincia de Almería, Nino en Vera, Alex Baena en Roquetas sí son almerienses, pero no han tenido ningún tipo de vinculación con el club rojiblanco. Por tanto, no tienen pasado ni tienen nada. En el caso de Jorge Pascual sí se formó en las bases del Almería y veremos si mañana juega algún ratito. Insisto, es un delantero, 19 años, pelo rizadito, no sé si 30 y algo el dorsal, no recuerdo ahora, y veremos si tiene algunos minutos. Así que detalle curioso en este partido. ¿Y qué más? De la actualidad deportiva de la Almería no hay mucho más, quiero recordar. Pero sí ha habido hoy una noticia, ya cambiamos un poquito el paso, porque hoy se ha dado otro paso más para la construcción de la ciudad deportiva del Almería, de la academia, con un acto en el que han estado presentes lo tengo por aquí escrito, no quiero equivocarme, ha estado presente la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos
de la Junta de Andalucía, Carolina España. Ha estado el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, el exalcalde almeriense Ramón Fernández Pacheco, la alcaldesa de Almería actual, Mar Vázquez, y el consejero delegado de la Almería, Mohamed El Assi. Este acto que ha tenido lugar este mediodía a las 12:30 en el Toyo ha sido para escenificar lo que ya se sabía desde el pasado 7 de noviembre. Y es que aquel día la Junta de Andalucía anunció, además creo que fue un sábado o un domingo, creo que fue un sábado, anunció que sí había concluido el periodo y el plazo y el procedimiento de subasta de una parcela en el Toyo 2 y que esta había sido vendida a Turki Al-Sheikh. No a la Unión Deportiva Almería, que es importante, la Unión Deportiva Almería no ha comprado la parcela, bajo titularidad de Unión Deportiva no es el club quien compra, sino que el que ha comprado a título particular, a título individual, es Turki Al-Sheikh, el propietario del conjunto rojo y blanco. En su momento ya se anunció que había, iba a decir pagado no, porque ahora os diré que el tema de la compra en firme, es decir, la firma de todos los documentos no se ha hecho todavía. Pero bueno, se estableció un precio de la puja en esta oferta, en esta subasta de Turki Al-Sheikh, era de 11,2 millones de euros y esa fue finalmente la ganadora. 11,2 millones de euros es lo que ha pagado Turki Al-Sheikh por esta parcela, que tendrá en el próximo 10 de marzo, la próxima semana, el tercer y último paso administrativo para que la compra ya sea una realidad, que es la firma y la compra real, ya el acto de compra de esa parcela. Así que a partir del 10 de marzo, Turki Al-Sheikh ya tendrá a su disposición nada más y nada menos que 270 hectáreas. A mí me cuesta, ya no solo por números, sino porque esto de las áreas y las superficies y tal, me cuesta un poco. Pero bueno, sirva como ejemplo, y hoy nos lo comentaba José Antonio García, imaginaros si un campo de fútbol tiene 100 hectáreas, si un campo de fútbol es una hectárea es un campo de fútbol, pues juntad 270 campos de fútbol. Juntáis 270 campos de fútbol y ahí os sale toda la superficie que tiene esa parcela del Toyo 2 que ha adquirido Turki Al-Sheikh. ¿Dónde está? Bueno, yo creo que todo el mundo se hace una idea y lo tiene claro, pero por si no, bueno, cuando llegáis desde Almería, desde el aeropuerto, desde el Alquián al Toyo, justamente cuando estáis entrando, hay una primera rotonda. Esa primera rotonda que ya baja hacia la urbanización del Toyo, hacia el campo de golf, hacia esa villa mediterránea que en su día fue la villa de los atletas, esa calle, ¿no?, que a la derecha tiene la escuela de golf y a la izquierda el campo y ya, bueno, pues toda esa zona urbanizada. Bueno, pues desde esa rotonda, justamente cuando lleguéis a la rotonda, esa primera rotonda que os he dicho, y ya miráis a la derecha para enfilar la calle hacia abajo, bueno, pues si os fijáis, a la derecha de esa rotonda, ya cuando bajáis, a la derecha hay un espacio vacío, todo eso es hueco, todo eso está vacío, vale, pues todo ese territorio, desde ahí y hasta abajo, hasta el mar, hasta la playa, esa es la superficie que ha adquirido Turki Al-Sheikh para, entre otras cosas, esa ciudad deportiva. Y digo entre otras cosas porque se van a urbanizar, bueno, os he dicho 270 hectáreas, es lo que ha adquirido en esa subasta pública por 11,2 millones de euros, de las cuales se van a urbanizar 87 hectáreas. El uso de esa superficie será, evidentemente, para la ciudad deportiva, que se va a construir pues lo antes posible. Recuerdo que Mohamed El Assi dijo que quería que antes de acabar la temporada, hubiera ya algunos campos de fútbol para poder aliviar las necesidades de las bases del club. Sin más, ¿no? Un campo de fútbol y que luego ya pues iría creciendo toda la infraestructura, pues con la residencia, con instalaciones auxiliares, no sé, estoy especulando, distintos campos de fútbol, muchos campos de fútbol, no sé si 2 o 32, y luego pues imagino pues gimnasios, igual algún pabellón, no lo sé, porque todo eso ahora también tendrá que conocerse el proyecto para ver cómo se dispone todo ese territorio de la ciudad deportiva, todo ese terreno. Pero no va a ser lo único que se va a construir ahí, ¿no? Porque, como digo, no es el club el que ha adquirido el terreno, sino a título individual Turki.
Una parte será para la ciudad deportiva, para la academia, y el resto, ¿qué va a ocurrir con el resto? Bueno, pues el resto será una zona de restauración, de ocio, de turismo, es decir, habrá hoteles, habrá restaurantes, habrá pubs, apuntan incluso hasta un centro comercial, e incluso apuntan a que pueda haber un casino, ¿no? Un casino de importancia, ¿no? Un casino, una instalación que no existe ahora mismo en Almería. Cuando hablamos de casino, no solo es aquello de la ruleta o el blackjack, que también habrá sus cosas, sino que un casino conlleva también una serie de cuestiones vinculadas a restauraciones, es decir, restaurantes y cosas, y también zona de eventos, ¿no? Así que, bueno, proyectos de futuro e inversión de Turquía en Almería, y a su vez, por tanto, pues como ramificación, la Unión Deportiva Almería, que va a encontrar esa otra pata que prometían que iba a llegar. Ya lo hicieron con el ascenso, lo hicieron también con la cesión, iba a decir propiedad, no, pero cesión del estadio para su explotación, como estamos viendo, y ahora pues quedaba la parte de la ciudad deportiva, y esto ya es un paso realmente importante. El 10 de marzo será la compra oficial, ya real, el pago y todos los plazos y todas las cosas. A partir del día 10 de marzo ya sí el terreno será de la Almería, perdón, de Turquía, y ya se podrá actuar, y a partir de ahí, pues bueno, veremos cuando empieza a haber máquinas para ir construyendo los campos, esa limpieza de terreno, ese alivio de broza y de cosas que sobran para ir allanando y construyendo los campos. Bueno, pues así ha transcurrido esta semana. Felices, contentos, satisfechos, orgullosos, ilusionados y bueno, pues con una sonrisa. Hace una semana estábamos con una cara de ajo realmente gorda. Hoy estamos con una cara de ilusión como niños con... Bueno, se dice con zapatos nuevos. Ahora podríamos decir habría que decir como niños con dispositivo electrónico nuevo, que seguro que le hace más ilusión. Tal y como está el patio que unos zapatos. No digo que sean menos importantes los zapatos, que probablemente no lo sean, vamos, seguro, pero hablamos de la ilusión. Así que con esa ilusión llegamos al choque de mañana, y ojalá que vaya todo bien y que podamos sumar un triunfo que lleve a la Almería a los 28 puntos, y bueno, pues el mejor momento de la temporada sería con 2 triunfos en 2 semanas consecutivas. Pues señores, aquí lo dejamos. Por cierto, se me olvidaba deciros que con Estrella de Levante esta semana, hace ya bastante rato, son las, a ver, mira, para que veáis, ahora mismo son las 8 de la tarde. Cuando estamos rematando este vídeo, ¿vale? Decía que a las 3 de la tarde de hoy ha concluido la votación con Estrella de Levante para elegir al mejor futbolista del mes de febrero, y el elegido, el jugador más votado por vuestra parte, por tanto designado como jugador estrella de este mes en el Almería, ha sido Luis Suárez, con más de un 52% de los votos. En segundo lugar ha quedado Rodrigo Eli, que a pesar de que bueno, el otro día fue uno de los más criticados, digo el día del Girona, esta semana pasada pues ha sido uno de los destacados, en lo que comentábamos antes del videojuego de FIFA. Ha quedado en segunda posición. No es que no quiera, es que voy a tardar un rato ahora, bueno, espérate, para hacerlo bien. Vamos a ver si esto va rápido y puedo entrar de forma inmediata a la página, porque es que no recuerdo cuánto era el porcentaje de votación, así os doy el dato exacto. A ver, onda0.es/Almería, la página a la que podéis votar. Vale, ya veo por aquí. No me lo quitéis. Vale, aquí está. Vale. Sí, Rodrigo Elias, el segundo jugador más votado con 23. Bueno, Luis Suárez se ha llevado el 58,82% de los votos. Decía 52, no, ha sido el 58, casi el 59. Rodrigo Eli le han votado 23,53%. Tercer puesto ha sido para Lucas Robertone, que fue el mejor jugador del mes de enero. Bueno, Lucas Robertone con el 17,65% de los votos. Y el cuarto, que además curiosamente no ha recibido ningún voto, ha sido el centenario Samu Costa, que fue el mejor del primero de los 4 partidos de febrero, que ya no recuerdo ni cuál fue. Igual pudo ser el de Vallecas, pues igual sí. Bueno, el caso es que Luis Suárez, y la semana que viene tendremos a Luis Suárez con Estrella de Levante, pues entregándole el premio, que es un buen surtido de cervezas, Estrella de Levante, y podremos hablar con él, escucharemos, y podéis seguirlo la semana que viene. El lunes me cuentan que va a ser difícil, así que igual el martes podemos cuadrar las agendas para tener a Luis Suárez en nuestro programa y hacer la entrega y escuchar al colombiano que ha llegado este año del Olympique. Chicos, que mañana os esperamos a todos en el estadio. Hay entradas aún, y que bueno, la semana que viene luego también se ha puesto a la venta ya las entradas para el
partido en Sevilla, ante el Sevilla en el Pizjuán. Así que nada, mañana nos vemos a las 3:30, arranca Radio Estadio y os lo contaremos todo, como siempre, en el 102.2 de FM, onda 0.es/Almería y la aplicación. Si nos veis en la página, pues nada, cada viernes ya sabéis que tenéis el vídeo. Si buscáis el enlace en Twitter, pues nada, lo colgamos y podéis seguir los enlaces hasta llegar. Pero si nos veis en el canal de YouTube, ya sabéis que podéis activar esto hace siglos que no lo digo, activar la campanita, darle a suscribiros y tal, porque así agrandamos, ¿no? Ampliamos la familia rojiblanca. Bueno, que no me enrollo más, cuidaros mucho, buena tarde o buena noche, adiós.